Bueno, la idea, de todas maneras, es poder plantear preguntas acerca de qué se puede hacer a nivel regional, cómo pueden ponerse de acuerdo las diferentes autoridades para impulsar la economía en una situación tan difícil como esta, y sobre todo cómo se está preparando la región para los próximos meses, cuando, claro, todo esto dependerá de cómo se maneje el coronavirus desde el punto de vista epidemiológico, cómo vaya evolucionando en cuanto a sus números, cómo se pueda ir aplanando la curva. Y claro, hay una expectativa internacional de qué puede pasar con una vacuna, a qué plazo la vamos a tener. Hay tanto de lo que dependemos en este momento que bien vale la pena que los expertos y quienes tienen a su cargo las riendas de los países desde el punto de vista institucional empiecen a prepararse, porque la situación seguramente, así como lo es hoy, que no es fácil, tampoco lo será más adelante. Así que pregunto si el licenciado Cerezo ya está con nosotros. Licenciado Cerezo, buenos días. Bueno, buenos días, Luis Felipe o quien está. Sí, estoy con usted, licenciado Cerezo. Lo que pasa es que había ahí un fantasma que estaba tratando de hacer algún tipo de interferencia, pero ya estamos listos para conversar. Presidente, cuéntenos, ¿usted cómo ve la situación centroamericana, así como bloque, como región, con vistas a una economía que va a sufrir mucho, que ya está sufriendo mucho con esta pandemia? Adelante. Bueno, para empezar, debo decirle que Centroamérica ha sido golpeada muy fuertemente por la pandemia. En este momento hemos llegado ya a los 200,000 contagios de coronavirus, y entonces yo creo que es propio iniciar esta conversación solidarizándome con las familias de las víctimas por todo lo que están sufriendo en este momento, y por supuesto mi solidaridad con el gremio médico y las enfermeras que están en la primera línea de combate en contra del coronavirus. Pero miren, los efectos de la pandemia van a ser sumamente graves, no solo en el tema de salud, sino que definitivamente también en el tema económico, porque la economía de Centroamérica se sustenta en las pequeñas y las medianas empresas. Las pequeñas y las medianas empresas, en general las MIPYMES, proporcionan más del 50% del empleo en la región. Y indudablemente la suspensión de las actividades económicas, la suspensión de la circulación, los encierros necesarios y obligados para enfrentar la pandemia, a quienes más van a afectar en la primera etapa son aquellas economías que dependen de la movilidad de la gente y de la circulación de la gente, como es el caso de las MIPYMES, las pequeñas y las medianas empresas, o sectores como el turismo, que naturalmente van a sufrir mucho en esta etapa. Y por lo tanto, el gran reto, además de enfrentar el tema del coronavirus y la pandemia, que es un reto de salud importante, el gran reto va a ser iniciar un proceso de recuperación económica que va a depender mucho de la capacidad de coordinación, de cooperación y de intercambio de buenas prácticas de los gobiernos. Licenciado Cerezo, quiero contarle que la licenciada Claudia Barrios, directora ejecutiva de la Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica y República Dominicana, FECACA, ya está con nosotros. Licenciada Barrios, muy buenos días. Buenos días, y es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Gracias por tomar en cuenta la Federación de Cámaras y Asociaciones de Industria de Centroamérica y República Dominicana. Gracias a usted por contestar y manteniendo el tema y el hilo narrativo que hemos estado llevando en todo el programa. Hay preocupación enorme por la economía, no solo la que se está viviendo ahora, la que puede venir. Desde el punto de vista de región, ¿usted cree que hay alguna manera en que podríamos prepararnos mejor para enfrentar, digamos, el 2021? Adelante. Sí, totalmente, muchísimas gracias. Y comentarle que como federación hemos hecho una encuesta regional y coincidimos precisamente con lo que indica el licenciado Cerezo. El apoyo a la MIPYME va a ser primordial en cuanto a cooperación y financiamiento, dado que, pues como ya lo mencionaban, la MIPYME es la parte medular de nuestra estructura económica, y si no los apoyamos a ellos, pues tienden a desaparecer. Luego también veíamos un aspecto muy importante como el establecimiento de cadenas regionales de comercio. Con esta pandemia, pues muchas de estas cadenas se rompieron y es importante poderlas restablecer. Hay aspectos importantes como por ejemplo todos los costos logísticos que se han generado
a raíz de las medidas que han establecido países de Centroamérica, como por ejemplo Costa Rica, y las reciprocidades que se han establecido de vuelta. Entonces, creo que es muy importante pues poder bajar estos costos y estos tiempos que han generado estas medidas, ya que más del 90% de empresarios registran aumentos en sus costos y el 84% también registra aumento en los tiempos. Entonces, también es muy importante una política de digitalización, ya que las características de nuestros mercados y de nuestra vida en general ha cambiado mucho. Podemos ver cómo ahora el tema del teletrabajo y cómo todo lo hacemos desde nuestros hogares, por ejemplo. Entonces hay que apostarle mucho a esto para que las MIPYMES tengan ese acceso al trabajo a distancia, a todo el tema de la tecnología. Micro, pequeña y mediana empresa da mucho empleo y está sufriendo también de manera muy clara durante esta pandemia. Licenciado Cerezo, usted con la relación que tiene con los las diferentes autoridades del Istmo, seguramente tendrá una idea de cómo se está enfrentando en cada país el tema. Le quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Cómo ve la situación, por ejemplo, de las remesas? ¿Cuánto le preocupa a usted que en realidad, aunque hay números ahí tanto contradictorios, se cumpliera, digamos, la predicción del Banco Mundial de que bajen un 20%? Mire, indudablemente el problema de la pandemia va a afectar no solo a los países de la región centroamericana, sino que va a afectar también a todos los países del mundo. En los Estados Unidos definitivamente el fenómeno de cierre de pequeñas y medianas empresas, el fenómeno de falta de circulación de las personas afecta a muchísimos negocios, y en muchos de esos negocios pues hay trabajadores migrantes de la región centroamericana que están participando en ellos. Incluso las actividades agrícolas en algunos casos se ven afectadas por las medidas de seguridad que se adoptan con la pandemia. Y en la medida en que se pierdan trabajos de parte de los migrantes de la región centroamericana, especialmente de los países del norte en los Estados Unidos, ellos también dejarán de tener la capacidad económica para enviar remesas, y esperamos, se ha determinado que no ha sido tan grave todavía el tema de las remesas porque se han mantenido en un porcentaje bastante alto, pero definitivamente va a incidir en el envío de remesas por la pérdida de empleos y por la disminución de los salarios de muchísimas de las personas que aportan esas remesas. Eso será uno de los elementos que cada uno de los países va a tener que considerar cuando empiece a determinar y hacer análisis de cuáles son los efectos económicos que se van a producir en cada uno de los países para enfrentar las medidas que se tendrán que adoptar, porque las remesas pues jugaban un papel importantísimo en las economías de la mayoría de los países, particularmente en Guatemala y en El Salvador. Entonces, sí va a producir un efecto, pero todavía no podemos calcular en su totalidad el efecto en cada una de nuestras economías, sino que seguramente los analistas y los sistemas regionales, como el sistema de SIECA, que es el que se encarga del subsistema económico, están haciendo esos análisis y sí han llegado a la conclusión de que va a afectar a nuestras economías, pero todavía no sabemos hasta dónde puede afectar definitivamente las cantidades exactas, porque considero que todavía estamos prematuramente, análisis prematuros que no sacan conclusiones definitivas, pero la conclusión es que sí, efectivamente va a producir un daño a la economía guatemalteca, porque va a afectar fundamentalmente la capacidad de consumo de los sectores que reciben esas remesas, que son los sectores más vulnerables de la población. Precisamente a esos números a los que usted hace alusión, licenciado Cerezo, era a los que yo me refería. Hay datos contradictorios en este sentido, pero sí hay una visión de que sí puede golpear las economías, sobre todo de Guatemala y El Salvador, tal como usted lo menciona. Licenciada Barrios, usted dijo algo que me llamó la atención: suben los costos, suben los tiempos. Todo esto, ¿hay algún cálculo que se tenga
en FECAICA acerca de hasta qué punto se puede aguantar eso en determinadas industrias, en determinados negocios, tomando en cuenta que nadie sabe exactamente hasta dónde vamos a llegar con esta crisis de la pandemia? Pues vea, nosotros hicimos una encuesta también como Comité Consultivo de la Integración Económica y vimos esta seria afectación de las empresas a nivel regional. Y pues si bien los análisis de expertos indican que la recuperación va a ser en V o en una W, digamos, ¿verdad? Podría pensarse que podríamos tomar entre 16 meses y hasta los 2 años para Centroamérica para poderse recuperar totalmente de esta situación. El tema, como usted bien lo dice, es cuánto pueden aguantar las industrias. Sobre todo, nuevamente, volvemos al tema de la MIPYME, ¿verdad? Entonces es acá donde entra el apoyo de los gobiernos como un factor fundamental, como por ejemplo el tema de fondos de protección al empleo, el tema de diferir el pago de impuestos, el tema de los créditos, todos estos apoyos que se le pueden brindar a las empresas y principalmente a las MIPYMES van a ser primordiales, ¿verdad? Algunos de los gobiernos de Centroamérica ya están tomando estas acciones. Otros lamentablemente aún no, ¿verdad? Pero esperamos pues que la industria pueda resistir lo más posible con ese ingenio y empresarialidad que los caracteriza. Pues precisamente partiendo de eso que usted dice, licenciada, voy con el licenciado Cerezo. Usted ya pasó por el gobierno y sabe cómo se mueve todo esto, aunque claro, hace muchos años y algunas cosas habrán cambiado, pero cuando se sugieren estos fondos de protección y toda esta inversión que viene directamente desde el Estado para apoyar a la gente, en muchos casos que se ha quedado sin nada. ¿Hasta dónde podemos llegar tomando en cuenta nuestro historial tributario, licenciado Cerezo? Bueno, mire, en primer lugar yo quiero señalar algo, lo que dice la licenciada Barrios es cierto, es decir, algunos de los problemas que se han tenido que resolver en este momento ha sido el sistema de evitar la contradicción entre la adopción de medidas sanitarias y los efectos que esas medidas sanitarias pueden producir en la economía. De hecho, se tuvo un problema, como seguramente usted está enterado y se recordará, que hubo un momento en que se cerraron algunas fronteras centroamericanas y habían casi 2,000 vehículos parados en el establecimiento del tránsito, precisamente porque se tomaron medidas sanitarias de parte de algunos países que afectaron la libre circulación. Y al final se llegaron a algunos acuerdos, pero esos acuerdos no evitan que las medidas sanitarias en determinados momentos produzcan aumento de costos definitivamente para los empresarios, tanto para los que movilizan las mercaderías como para los beneficiarios de las mismas. Se logró resolver y se ha mantenido el comercio intrarregional, cosa que es una cosa que es muy importante porque el abastecimiento es fundamental para todos los países, tanto en términos de mercaderías como en términos de alimentos y de insumos básicos para la población. Y hay que reconocer aquí que los empresarios han reaccionado realmente en forma muy positiva. Y entonces yo quiero recalcar aquí una cosa que es fundamental y que se ha platicado en FECAICA y lo hemos conversado en el sistema de integración centroamericana. La cooperación entre el sector público y el sector privado en esta etapa de la recuperación va a ser fundamental. Una buena comunicación entre los empresarios, el sector público y una comprensión correcta de los efectos económicos para los empresarios y para los gobiernos es esencial. Ese es, digamos que entre lo negativo de la pandemia y los efectos perjudiciales para la economía que se puede producir las medidas sanitarias, una de las ventajas va a ser demostrar que los problemas económicos solo se van a poder resolver en la medida en que de parte del gobierno exista una comprensión clara de los requerimientos, las necesidades del sector privado y una decisión clara del sector de dar información y cooperar con los gobiernos para que las decisiones se tomen en forma correcta. En esta primera etapa es importante señalar una cosa. La elaboración de un plan de contingencia regional de parte de los presidentes. Es muy importante indicar que el 12 de marzo, inmediatamente después de que la Organización Mundial de la Salud emitió
la alarma de que existía una pandemia, en Centroamérica los presidentes se reunieron, emitieron una declaración de urgencia y se tomó la decisión de hacer un plan de contingencia regional para poder coordinar muchos de los esfuerzos que se iban a hacer en esta línea y que nos está conduciendo a un esfuerzo de cooperación. La Secretaría es la encargada de coordinar estos esfuerzos, pero en esas decisiones, en la elaboración del plan de contingencia regional, se logró, de común acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, la emisión de una cantidad de dinero de apoyo a los países que llegó a 1.900 millones de dólares, entre lo que puso el Banco Centroamericano de Integración Económica y algunos otros aportes de banca multilateral. Pero esos 1.900 millones de dólares estarían aprobados para apoyar en medidas de emergencia de salud para los países, pero también para tomar aquellas medidas relacionadas con los tributos, porque va a haber una suspensión de pago de tributos hacia los gobiernos, aquellas medidas de carácter financiero en la que se tienen que hacer créditos, se tiene que preparar un sistema de créditos para apoyar a las empresas que van a ser muy afectadas por esta pandemia, y además de eso, en cantidades de dinero dirigidas a respaldar a los desempleados, esas las personas que van a ser afectadas en su empleo y en sus ingresos, porque lo que se va a tener que restablecer, y eso lo sabe muy bien la licenciada Barrios, como buena empresaria, buena coordinadora de los esfuerzos de los empresarios, es que el dilema va a ser reactivar la economía, implica volver a dar empleos para que la gente tenga capacidad de consumo, y la capacidad de consumo reactive el comercio, y esto exija la producción y por lo tanto se restablezcan los niveles económicos que se tienen que hacer. Pero lo que vuelvo a insistir, y es lo fundamental, es que la colaboración entre los gobiernos, el sistema de la integración centroamericana, y entre ellos el Banco Centroamericano de Integración Económica y el sector privado, van a ser críticos y cruciales para esta etapa de recuperación económica que se tenga que desarrollar, y van a sentar precedentes probablemente muy positivos, en el sentido de que nos demos cuenta que todos somos necesarios. El sector privado conoce su negocio, lo sabe manejar, el gobierno tiene que aprender de lo que sabe el sector privado, y el sector privado tendrá que comprender, por supuesto, las medidas que tendrá que adoptar cada uno de los gobiernos para poder enfrentar esta posibilidad. Pero el esfuerzo de cooperación es fundamental, y en eso la Secretaría pues tiene que cumplir con su tarea de hacer un esfuerzo de coordinación entre las medidas que se adopten a nivel regional. Licenciado Cerezo, licenciada Barrios, yo les pido un momento de su tiempo para ir a la pausa. Regresamos para poder ir planteando las oportunidades que podría haber y que siempre están presentes en una crisis, aunque a veces parezcan invisibles. Así que regresamos en unos minutos. Esto es A Primera Hora. 10 de la mañana, 35 minutos. Estamos conversando acerca de cuáles son las perspectivas económicas luego de que ya llevamos 6 meses de pandemia. Por lo menos aquí en Guatemala, tal vez no son 6 meses. En Centroamérica no llegamos tal vez a completar el medio año, pero sí es medio año de crisis por esa situación. Y para poder conversar acerca de ese tema, hemos hecho una doble convocatoria telefónica. Con nosotros se encuentra a la licenciada Claudia Barrios, directora ejecutiva de la Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica y la República Dominicana, FECAICA, y también el expresidente Vinicio Cerezo, secretario general del Sistema de Integración Económica, SICA. Así que antes de la pausa conversábamos con ambos acerca de la situación, pero ahora hay que ver qué puede venir y qué oportunidades se pueden encontrar, cómo se puede manejar eso que en algún momento tiene que cambiar. Licenciada Barrios, ¿usted cómo ve eso desde su posición y desde su experiencia? Muy bien, muchísimas gracias. Pues me parece importante empezar comentándoles que consideramos primordial la promoción comercial, ya que los empresarios quedaron con muchas complicaciones con sus clientes, con nuevos contactos, y es por eso que ahora de manera digital debemos apoyarlos para que puedan hacer estos nuevos contactos y enlaces comerciales. Asimismo, pues consideramos importante la inversión extranjera,
bueno, igualmente la inversión local, ¿verdad? Es primordial, ya que debemos brindarle a todos estos potenciales empresarios esos estímulos para que vengan a invertir a los países de la región. Por ejemplo, eliminando las barreras que muchas veces se han puesto, los temas burocráticos, brindarles más garantía para la protección de inversiones y brindar todo ese apoyo local para que puedan realmente establecerse y eliminar toda la incertidumbre que pueda generarse y que los haga querer invertir en la región. Entonces consideramos que es primordial atraer esta inversión extranjera y dar prioridad también a ciertas líneas de producción que se vieron golpeadas con la pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del turismo va a ser muy importante para reactivar esta economía, y también todas estas subeconomías, digamos, que dependían de este tema. Así que vamos a tener que enfocarnos también en muchos nuevos aspectos en el ámbito empresarial, de temas nuevos que están surgiendo para que las personas están necesitando mucho más. Vemos una amplia oportunidad en todas estas líneas de higiene, por ejemplo. Temas de alimentos es otro tema importante que vemos. Así que consideramos que a pesar de toda esta pandemia que nos está complicando mucho, pues nuevamente este ingenio, esta empresarialidad, y vamos a poder lograr salir adelante. Estamos muy positivos como industria. Antes de pasar con el licenciado Cerezo, licenciada Barrios, yo quisiera ahondar un poco en eso que usted acaba de decir. ¿Cuáles son los campos que realmente usted ve con mayor oportunidad de crecimiento? Porque usted ya mencionó dos y mencionó uno muy golpeado que no sé cómo lo vean en este momento, que es el del turismo, pero ¿cuál sería usted la gran apuesta de la región para atraer inversiones? Pues hay diversos sectores en los que podemos atraer esta inversión. Sin embargo, consideramos que el sector de alimentos tiene un amplio potencial. Vemos ¿Por qué ven con tan optimistas el sector de alimentos? Sí, así es, el sector de alimentos, el sector de medicamentos e higiene, consideramos que serían los tres prioritarios en este momento. Esos son los que usted ve, digamos, con mayores perspectivas, mayores oportunidades. Licenciado Cerezo, pasemos ahora al lado político y el tema, por ejemplo, de la burocracia. Antes de hacer el contacto telefónico con ustedes, estuvimos conversando con los presidentes de los colegios de médicos de diferentes países. Todos se quejan de una situación similar, la burocracia, y en Guatemala, de manera muy particular, el doctor Ranero, que preside el Colegio de Médicos de nuestro país, decía que realmente esa falta de ejecución entorpecida por la burocracia estaba creando grandes problemas y grandes faltantes para los médicos que están enfrentando en la pandemia. Cuéntenos un poco en su visión de Centroamérica, en la experiencia que usted tiene, todo esto cuánto puede incidir para que Guatemala, El Salvador, Honduras, etcétera, puedan realmente aprovechar en algo cuando ya la pandemia haya, no digo que sea cosa del pasado, porque eso no lo sabemos, pero que ya se haya superado, digamos, la crisis como tal, el peor momento. Mire, yo quisiera hacer una referencia muy breve a eso que está mencionando usted de los problemas que vamos a tener que resolver, porque como dije yo con anterioridad, pero después me quiero referir al tema de la cuestión económica, porque yo creo que eso tiene que tener una visión muy compartida en este momento. En primer lugar, quiero decir, yo creo que la pandemia no nos trajo mucho más problemas de los que ya teníamos con anterioridad, sino que lo que hizo es ponerlos a la vista. Poner a la vista los problemas que traíamos desde hace muchos años. Por ejemplo, no habíamos, por razones de carácter de orientación y de política económica, por ejemplo, se había disminuido la inversión en los hospitales y en la salud, y eso nos está causando un costo. Habíamos disminuido la inversión en infraestructura, y eso nos va a causar también algunos problemas definitivos en términos de turismo y de circulación de personas. Y por supuesto la burocracia es un problema que ha venido afectando a los países centroamericanos desde hace muchísimos años, y es un tema que se tiene que enfrentar para que se puedan adoptar medidas legales, medidas administrativas que faciliten
la utilización de los recursos que se están obteniendo para enfrentar la pandemia y para facilitarle a los sectores económicos el funcionamiento, lo que mencionaba la licenciada Barrios, de los requerimientos para establecer nuevas empresas, facilitar la inscripción de las mínimas, facilitar el uso de los mismos, facilitar o disminuir ciertas tasas tributarias que van a afectar en este momento a las empresas más afectadas. En fin, yo creo que esas son decisiones que a los gobiernos les corresponde y que van a ser necesariamente adoptadas. En este momento, en este paso de transición, el tema fundamental va a ser la problemática económica. Y aquí yo quiero afirmar algunas de las cosas que había empezado a mencionar. Una de ellas es que los gobiernos tienen que apoyar la facilitación del comercio, la movilización de las mercaderías a lo largo de la región centroamericana para respaldar el mantenimiento de ciertas actividades económicas que son fundamentales. Definitivamente resolver los problemas de aduaneros, de libre tránsito de mercaderías, apoyar definitivamente las posibilidades de una fluidez en el tránsito de mercaderías y de alimentos en la región, y se van a tener que pensar en una serie de medidas económicas que son fundamentales. Por ejemplo, la producción de alimentos, que también lo habían mencionado la licenciada Barrios. Yo creo que Centroamérica puede llegarse a convertir en una especie de productora de alimentos para la región latinoamericana y para todas las partes del mundo, invertir en ese tipo de nuevos negocios, financiar las inversiones en producción de alimentos y en apoyo a los pequeños y a los medianos agricultores para realizarlo, con el objeto de crear fuentes de trabajo. Pero en el ínterin tenemos que resolver tres problemas fundamentales que yo creo que se están enfrentando de alguna manera. Uno es seguir apoyando el intercambio comercial de Centroamérica, porque eso es vital para las economías de nuestros países. De hecho, el mercado centroamericano se convirtió para Centroamérica en el segundo mercado más importante para cada uno de los países en relación con el mundo en general, y para algunos países el primer mercado, pero por lo menos el segundo seguro para todos los países del mercado centroamericano. Por lo tanto, eso hay que mantenerlo, apoyarlo y tomar todas aquellas medidas aduaneras, tributarias que sean necesarias para respaldar la actividad económica y financiera y por supuesto comercial de los empresarios centroamericanos. En segundo lugar, yo creo que hay que fijarse en una cosa que es importante. Centroamérica, al aprobar el plan de contingencia regional y de común acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, y obtener 1.900 millones de dólares para respaldar a los países, se tiene que respaldar es decir, ese dinero tiene que servir para que los países manejen sus presupuestos, su endeudamiento y la recolección y la carencia de recolección de impuestos en el futuro inmediato. Ese dinero se tiene que utilizar para mantener la estabilidad económica y evitar un enorme endeudamiento de los gobiernos que simplemente nos conduciría a mayores problemas en el futuro. Está ahí el dinero, debe de ser utilizado correctamente. En tercer lugar, una cosa que en el sistema de integración económica hemos estado insistiendo es en apoyar, en propiciar el apoyo económico de otras partes del mundo a Centroamérica para enfrentar el coronavirus. Y la verdad es que se han estado consiguiendo, por ejemplo, la Unión Europea, la cooperación alemana de común acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, se ha estado gestionando el acceso a 350 millones de dólares para apoyo al sector MIPYME en la región. Los 8 países del SICA pueden acceder a esos 1.900 millones de dólares y recibieron $1 millón para emergencias de parte del Banco Centroamericano de Integración Económica. Con la República China de Taiwán, se otorgó $1 millón a Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua para hacer frente a la emergencia, y con Turquía y el Gran Ducado de Luxemburgo se gestionó apoyo económico para la adquisición de insumos médicos de primera necesidad y acciones regionales para atender la pandemia. Entonces,
por ejemplo, con las universidades españolas, en este momento se establecieron mecanismos que disminuyen el costo de la salud para los gobiernos. Por ejemplo, la Junta de Andalucía ha donado 130 respiradores artificiales para apoyar a la región centroamericana, pero lo más importante de la donación de los 130 respiradores es que ha donado la tecnología para que la producción de respiradores en Centroamérica se facilite a los emprendedores y a los industriales su fabricación, porque eso va a crear otro negocio. Entonces, la idea es que la pandemia nos produzca la oportunidad para reactivar la economía de los países. Y en este proceso se tiene que plantear el plan de recuperación económica, que se tiene que enlazar con un plan de desarrollo, como se quiera llamar, para Centroamérica en los próximos años, porque lo que mencionaba la licenciada Barrios, de que lo que hay que atraer es inversión extranjera para Centroamérica, es correcto. Y entonces lo que hay que crear es el motivo que incentive a la inversión extranjera invertir en Centroamérica, y nosotros hemos llegado a la conclusión que es en impulsar un plan que ya está aprobado por los gobiernos, que ha sido desarrollado con el apoyo de la comunidad internacional, entre ellos el Japón, que es el plan, el mecanismo de comunicación y logística en Centroamérica, que implica el invertir en carreteras, en el tren centroamericano, en los corredores logísticos, porque esos son inversiones muy rentables que atraen a los grandes inversionistas extranjeros y que producirían, además de capital invertido en nuestros países e interés en promover otros negocios relacionados con la infraestructura, lo que producen es fuentes de empleo para las personas, que van a ser uno de los principales problemas que vemos. Esta es un poco la visión que estamos empujando. Conseguir dinero en este momento para la emergencia y disminuir el costo para los gobiernos en la medida de lo posible, conseguir, por supuesto, apoyar y propiciar el mantenimiento del intercambio comercial entre los países del SICA, porque eso es una de los principales fuentes de empleo y de desarrollo económico de Centroamérica. Y en tercer lugar, proponer un plan de movilidad y logística ya elaborado en Centroamérica para motivar e incentivar la inversión extranjera en nuestros países. Yo creo que por ahí esa es la visión que se está teniendo. Licenciado, yo me quedaría con eso como conclusión suya, y le pediría a la licenciada Barrios que también nos ofrezca su visión general, como para cerrar, para sacar en limpio lo que hemos aquí conversado. Licenciada. Ok, muchísimas gracias. Pues creo que es importante retomar lo que el licenciado nos decía en relación al tema de la burocracia. Para el sector empresarial y para cualquier inversionista es muy importante que todo esto se reduzca, que los tiempos de apertura de un negocio puedan ser ágiles, que el tema de obtención de crédito, pago de impuestos, el comercio transfronterizo pueda desarrollarse sin ningún tropiezo. Es así, por ejemplo, que el Doing Business nos rankea, ¿verdad? Y pues lamentablemente en la región no estamos tan bien vistos. Por ejemplo, Guatemala tiene un puesto 96, ¿verdad? Dentro de 190 economías, pero debemos promover escalar en ese ranking, al igual que, por ejemplo, el índice de competitividad global, ¿verdad? En el que se evalúan 141 economías y en el que Guatemala tiene el puesto 98. Debemos trabajar de manera muy importante en la infraestructura, en la solidez de las instituciones, en también consolidar el mercado macroeconómico, velar por todos estos indicadores sociales, el mercado de los bienes, también el mercado laboral. Consideramos que es muy importante para podernos desarrollar de mejor manera. Debemos apostarle mucho al mercado intrarregional y teniendo como pilar fundamental la integración regional. Hemos descuidado tal vez un poco esa parte, pero queremos agilizarlo, ya que el 23% de nuestro comercio se hace de manera intrarregional, siendo el segundo mercado de interés para toda la región, como bien lo decía el licenciado Cerezo. Consideramos que
que debemos también apostarle a la empresarialidad para que puedan las empresas ni pymes desarrollarse de mejor manera, atraer la inversión extranjera directa y brindar un apoyo importante a la mujer, que en toda esta conversación no había salido a luz, pero consideramos que es un pilar también fundamental para el desarrollo de la economía. Pues licenciada Barrios, licenciado Cerezo, gracias por haber participado en esta charla aquí en La Primera Hora. Vamos inmediatamente a la pausa.